Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 30. Voy a darle lectura. Dice así, Deuteronomio 30, del verso 1 en adelante, todo este capítulo 30. Nos ponemos de pie los que ya han encontrado. Escuchan los que no tienen Biblia o pueden compartir. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, y pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Amén. Tomen asiento. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma esta palabra, Señor, y que penetre en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Amén. Yo, antes de eso, quería leer un texto aquí también de la palabra de Dios, y está en Apocalipsis Gálatas capítulo 3:8, para poder entender lo que voy a hablar acá. 3:8 dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos somos de la fe? Amén. Y dice así, 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quién es la simiente de Abraham? Dice en 3:29: y si vosotros sois de Cristo, nosotros somos de Cristo, amén, ciertamente el linaje de Abraham somos, y herederos según las promesas. ¿Quién es la simiente de Abraham? De Abraham vino David, etcétera, ¿no? De ahí vino Jesús, y Jesús es la simiente de Abraham, y en la simiente de Abraham nosotros somos bendecidos. Es decir, lo que yo en esta noche yo voy a hablar, yo voy a predicar de Deuteronomio capítulo 30, tal vez usted diga: no, pero eso fue para Israel. Lo que yo les acabo de leer es que estas promesas son también para nosotros, amén. Las promesas que dio a Israel nos alcanzan a nosotros también, en cuanto a las bendiciones, las maldiciones, en cuanto a todo lo que está acá. Entonces nosotros tenemos que entender eso para poder entender esta palabra. Y el título de esta prédica está ahí. Dice: en esta noche yo quiero hablar acerca de las condiciones para la restauración y la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos, pero hay condiciones. Primero tiene que haber restauración. Después de la restauración viene la bendición. Y yo quiero decirles que muchas veces nosotros, como seres humanos, a veces enfrentamos momentos muy difíciles, físicamente, en nuestro cuerpo, espiritualmente, y nos alejamos de Dios. El alejarse de Dios no viene de un momento a otro. El alejarse de Dios no es que hoy día se me ocurrió y ya no voy a la iglesia, sino es un alejamiento que viene de una manera por etapas. ¿Y cómo viene? Se va endureciendo nuestro corazón, ya no oramos, ya no leemos la Biblia, y ese corazón se va endureciendo. A veces vienen problemas, y los problemas hacen dos cosas, como dice la Biblia. Dice: hay aquellos que escuchan la palabra de Dios y lo reciben gozosos, pero vienen los problemas de la vida y nos ahogan los problemas. Vienen pruebas y decimos: pero si yo sirvo a Dios, y nos vamos enfriando y hay resentimiento contra Dios y ya no venimos a la iglesia. A veces las cosas no salen como nosotros deseamos, o a veces hay dificultades en el hogar, en nuestros padres, como joven, y nos resentimos con Dios. Ya no voy a la iglesia porque yo he orado a Dios y Dios no me ha contestado.
Hace muchos años conversé con una joven. Había muerto su madre y al año siguiente murió su hermana. Ella estaba muy triste, muy resentida con Dios. Ya no quería saber nada de Dios. Ella no se daba cuenta. Pero muchas veces nos sucede así. A veces oramos a Dios y parece que Dios no nos escuchara. Y yo quiero hablarles acerca de eso. Entonces nos vamos alejando de Dios. Cuando atravesamos situaciones que parece que no hay salida, a veces ya no volvemos nuestra mirada a Dios y nos vamos alejando poquito a poquito y después nos damos cuenta y eso sucede en nuestras vidas. Y yo quiero decirles que al Dios al cual yo sirvo, al cual al Dios yo estoy predicando en esta noche, al Dios al cual tú sirves también, yo quiero decirte que Él es un Dios de misericordia. Amén. Él es un Dios de restauración. Él es un Dios que extiende sus manos a la persona que se arrepiente, que toma una decisión de volverse a Él. Entonces, cuando nos alejamos del Señor, comenzamos a experimentar la disciplina de Dios en nuestras vidas. Todo nos sale mal. Y ahí yo voy a narrar algunas cosas, voy a ir hablando algunas cosas de estos 20 versos de la palabra de Dios. Tal vez los 20 no las tome, pero voy a ir tomando algunas cosas que están aquí en la Biblia. Y yo quiero decirle que una de las cosas importantes que tenemos que entender, como dice aquí, el pueblo de Israel, para entender el contexto, era un pueblo que era muy rebelde. Era un pueblo que había recibido mucho de parte de Dios, milagros, el maná del cielo, se había abierto el Jordán, había maná, había una columna de nube, una columna de fuego en la noche, y para que el sol no los pudiera, hermanos, fatigar mucho, Dios hacía que una nube se pusieran como un paraguas. Cuando tenían sed, Dios hacía que de la peña brotara agua. Hacía que ellos vieron la gloria de Dios. Pero no todos en el pueblo de Dios tenían un mismo sentir. Había personas que tenían un espíritu rebelde. Por causa de eso, Dios destruye la nación y los lleva por diferentes naciones, los dispersa. Y esa es más o menos la situación en la que estamos aquí viendo en el capítulo 30. Y dice la Biblia que el capítulo 28, en el verso 29, habla consecuencias de la desobediencia. Y Dios sigue hablando aquí. Moisés dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. O sea, el pueblo estaba pasando momentos difíciles. Lo primero que tenemos que reconocer cuando hay crisis en nuestras vidas, crisis física, viene la enfermedad, crisis espirituales. ¿Qué es una crisis espiritual? A veces el corazón se pone duro, ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia. Entonces estamos pasando una crisis espiritual. Queremos llorar, ni siquiera podemos llorar. El corazón como que se vuelve duro. Entonces ponemos como un caparazón ahí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que atravesamos una crisis por apartarnos de Dios. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Si una persona que está sufriendo el alcoholismo y ya dice: no, yo puedo dejar, o yo puedo dejar de tomar o de fumar, yo soluciono eso, pongo mi fuerza de voluntad, está en un grave problema. Cuando uno reconoce que está en una situación de que no puede salir y se deja ayudar, y ahí viene la solución a su problema. Por eso que en Alcohólicos Anónimos lo primero que tienen que reconocer la persona es que no puede salir de eso, y es cuando se deja ayudar. Es igual en las cosas de Dios. Tenemos que reconocer que estamos pasando momentos de crisis por apartarnos de Dios. Todo nos sale mal. Está en el verso 1. Y en el verso 1 dice: y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde Dios te hubiera arrojado. O sea, ya el pueblo había pecado y Dios había ejecutado la disciplina, los esparció por pueblos. Israel ahí está en Rusia, está en Argentina, hay judíos, están en el Perú. No hay nación que Dios no los haya dispersado. Y ¿sabe lo maravilloso que Dios le dice? Dice: si ustedes se arrepienten en medio de todas las naciones donde yo los hubiera arrojado, Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Nosotros tenemos que hacer 3 cosas para obtener la restauración en nuestras vidas. Y está aquí en la Biblia. En primer lugar, en el verso 1 dice: tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Arrepentirnos significa volver el corazón
A veces nuestro corazón, hermanos, está en otras cosas, pero el arrepentimiento tiene que, hermanos, encerrar que yo vuelvo mi corazón a Dios. Yo tengo que meditar. Y sabes una cosa, yo tengo que comparar cómo me fue cuando yo estaba sirviendo a Dios y cómo me va ahora que yo no estoy sirviendo a Dios. Tienes que hacer un balance y tienes que examinarte. Tal vez tuviste momentos difíciles, pero estaba Dios de tu lado. Pero dejarle a Dios, hermanos, es muy triste. Dice la Biblia: me dejaron a mí fuente de agua vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dice que es como si echáramos un saco toda nuestra paga, todo lo que trabajamos día a día. La vida no es fácil, es dura. Y echamos ahí, y Dios dice, lo compara como un saco roto. Y a veces dices: Dios mío, ¿pero qué? Tanto trabajo, ¿y para qué? Yo estoy haciendo unas refacciones ahí donde vivo, y en verdad que no he hecho número de cuánto he gastado, pero yo me quedo sorprendido por lo que he podido hacer. Bueno, no es tan gran cosa, ¿no? Pero es algo que se ha hecho, ¿no? Y digo, en verdad no me lo propuse, pero un día dije: voy a hacerlo, Señor, con tu bendición. Y he comenzado a hacerlo, y creo que estamos 2 meses ahí haciendo, mejorando poco a poco. Y yo me siento contento, hermanos, porque digo: bueno, Dios mío, la bendición de Dios, hermano, ¿cómo puede hacer y cumplir los deseos de nuestro corazón? Y recuerden que mi esposa justo hoy día ha subido claro, está en la segunda planta, un cuarto grande que yo siempre quería, porque tenía siempre un cuarto pequeño, y mi esposa había subido solita arriba, y dice: ¿cómo es? No, ahora lo tenemos grande. Y justo estos 2 meses que te has demorado en hacerlo todo esto, es los 2 meses que yo le he pasado con momentos muy difíciles. Mira, hermano, Dios es bueno. En los momentos que ella está pasando de enfermedad, de lucha, Dios ha estado haciendo algo muy bonito, porque al final lo hago eso para ella, para mi esposa, amén. Dios es fiel, Dios es un Dios de misericordia, hermano. Y mire, hermano, yo creo que el arrepentimiento tiene que ver eso, con volver nuestro corazón a Dios. Tal vez nuestro corazón se ha apartado en cosas vanas, está duro, pero digo: no, Señor, mi corazón, el corazón significa toda nuestra voluntad, el centro de tu voluntad. Y dice: no, Señor, yo he hecho un balance y contigo me iba mejor. Ahora veo que paso tristeza, a veces no sé si duermo, me voy a despertar, mis hijos, porque no estoy bajo tu bendición. Así que yo tomo una decisión y me vuelvo en arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es volver nuestro corazón a Dios, es reconocer nuestro error. ¿Quién no se equivoca? Todos nos equivocamos. Entonces reconocemos nuestro error, de nuestras fallas, y tenemos que tener una disposición al cambio. Dice la Biblia: y te convirtieras, verso 2, a Jehová tu Dios. Dice arrepentimiento. Segundo lugar, convirtieres a Jehová tu Dios. ¿Qué significa conversión? Significa volver, significa retornar. Recuerden el hijo pródigo. Él ¿qué hizo? Hizo 2 cosas. Se arrepintió. Él todo tenía. Y él un día le dijo a su padre: Padre, repárteme la herencia. Y en esa cultura, hermano, repartir la herencia significa que el padre tenía que morir, para que el padre, cuando ya muriera, en el testamento, ya él pudiera tomar el derecho de su herencia. Y él le faltó el respeto a su padre al pedir la herencia de una manera adelantada. Le estaba diciendo: ya muérete, ya quiero gozar lo que a mí me corresponde. Pero su padre no lo reclamó nada, porque eso simboliza a Dios. Y su padre le dio, hermano, su parte. Y dice la Biblia que él lo gastó perdidamente en rameras. Todo el dinero que no le había costado ganarlo, no lo pudo atesorar. Y terminó comiendo, hermanos, con los cerdos. Lo más repugnante, un cerdo para un judío. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando Dios nos disciplina, a veces hacemos cosas que nunca hemos pensado hacer, porque siempre tenemos que ser humildes. ¿Y sabe lo que sucede? Empezó este personaje a comer el algarrobo de los cerdos, y él empezó a meditar. Él estaba sucio, no tenía buena ropa como tenía, y él comenzó a comparar. Mi padre tenía mis siervos, mis criados, tenía buena comida,
buena ropa y aquí estoy apacentando cerdos. Es lo que yo te decía, tú tienes que comparar qué es lo que significa servir a Dios y qué significa servirle, hermanos, estar en el mundo. Amén. Y tú te das cuenta que Dios es un amo que paga bien. Satanás no paga bien, te engaña. El mundo, la carne, los deseos de los ojos. Y él dijo: iré y volveré a mi casa y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Pero él no se quedó ahí nada más, él tomó una decisión. Eso significa, hermanos, conversión, arrepentimiento. Él, hermanos, se convirtió, volvió, retornó. Él estaba yendo por un camino hacia allá y él meditó y dijo: no, yo voy a volver, ese camino no me lleva a nada bueno. Y se dio vuelta, dijo: voy a caminar, voy a volver. Y conversión significa volver, significa retornar. Y dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios. Tiene que ver también con obediencia. Dice: y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy. 3 cosas para que Dios nos empiece a restaurar: arrepentimiento, conversión y obediencia. Pero miren lo que dice la Biblia: a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tú tienes hijos, si tú tienes tu hogar, Dios no solamente quiere que tú vengas y te arrepientas, quieren que tú y tus hijos, toda tu familia, se arrepienta y lo obedezca. Amén. Muchas veces Dios manda en el hogar enfermedades, momentos difíciles, pero que Dios quiere la unidad de la familia. Tal vez si han sido cristianos y uno se ha apartado, es tiempo que se unan y empiecen a orar, a clamar. Y hermanos, la oración unida de los hijos, de la familia, hermanos, es poderosa, porque Dios utiliza todas estas cosas. Tenemos que someternos a Dios. Dice la Biblia: y obedecieres su voz. Eso es lo que quiere Dios. ¿Está atento la iglesia? Y ahí está en la Biblia las condiciones para la restauración y la obediencia. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros nos volvemos a Dios? En el verso 3 dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Dios cambia las circunstancias. Si la miseria te está rodeando, Dios, hermanos, revierte todo eso. Si la enfermedad te está visitando, Dios cambia las circunstancias. El día de ayer creo que fue que veníamos de Chepén, estaba con Enrique y estaba con Rubén. Y el taxista que nos estaba trayendo hacia Laredo era cristiano. Y yo no me identifiqué como cristiano, pero mire lo que él me dio su testimonio. Dice: yo he sido de pequeño evangélico y mi padre y mi madre han sido pastores. Pero dice que cuando su padre no tenía para comer, dice que ayunaban y se iban a la iglesia y lo llevaban a él, a sus hermanos, a ayunar. Y él dijo: no, yo no quiero la vida cristiana así, porque él quería comer. Y dejaba el ayuno y se salía, porque él tenía hambre. Entonces, hermanos, él vio que el evangelio, o tal vez sus padres, había mucha necesidad, había hambre, y él no quería para él. Muchas veces, hermanos, nosotros a veces de pequeños, nosotros los adultos somos culpables de que nuestros hijos vean a Dios así, un Dios hambreador, un Dios que mata de hambre a sus hijos. No hay que comer, entonces hay que ayunar. Y no es así, hermano. Y sabes una cosa, hermanos, dice que él vivió resentido, tal vez se apartó de Dios mucho tiempo. Ya se casó él y le detectaron una enfermedad al poco tiempo, cáncer terminal. Ni siquiera cáncer en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, no, de frente, cáncer terminal. O sea, en una semana de vida se tenía que morir. Y el médico le dijo: yo te puedo operar, a través de una amiga que era enfermera, 12,000 soles. Y él con su esposa quería desesperada vender su casa y vender su auto. Entonces él le dijo: pero ¿qué posibilidad hay que yo pueda vivir? Le dijo: no, te vamos a sacar tu próstata, te vamos a sacar tu vejiga y todo eso, un riñón,
pero no hay posibilidad, un poco más te prolongaré la vida, pero de hecho que vas a morir. Y le dijo a su papá, yo no quiero que me operen, no vendas la casa, no vendas el carro, porque eso va a servir para mis hijos cuando yo me muera. Hermanos, si sabes una cosa, y él se acordó del Dios de sus padres, y está como está aquí, hermano, las maldiciones por abandonar a Dios. Después de muchos años, dice que se fue a la iglesia evangélica, lo llevaron, dice que había oración los martes de 5 de la mañana a 7 de la mañana, y él fue a la oración, y Dios se manifestó y le dijo, ¿tú en quién estás confiando? Confía en mí y verás. Dice que a la semana, hermano, de eso se sanó completamente. Dios hizo un milagro en su vida. Dice, hermano, yo estaré para que esté enterrado, muerto. Por eso que yo hablo, testifico de lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué tremendo testimonio. Ese es el Dios al cual tú servimos. Amén. Es el Dios de misericordia. No es el Dios que le dijo, te voy a matar. Él usó las circunstancias para que él viniera a sus pies. Porque estaba resentido, estaba duro. Pero él se arrepintió. Él se convirtió y él obedeció a Dios. Comenzó a clamar, ya no confió tanto, hermanos. Es bueno la ciencia y la medicina, pero puso su confianza en Dios. Y Dios le sanó. Ahora él sirve a Dios con toda su familia y testifica de lo que Dios hace. Porque Dios, hermanos, no se ha cortado su brazo. Amén. Él es el mismo. Él es un Dios fiel, es un Dios de misericordia que utiliza muchas veces las cosas que le traen mayor gloria a Él. Y ahí está, hermanos, cuando tú te arrepientes, Dios cambia las circunstancias. En el verso 3 y 4 dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Muchas veces tú puedes decir, pero ¿qué me va a perdonar a Dios a mí? Si he pecado a manos llenas, he sido rebelde, he hecho tantas cosas, ¿qué me va a perdonar a mi Dios? Así pensaba el pueblo de Israel. Estamos tan alejados, estamos en lugares tan lejanos. ¿Qué Dios nos va a traer? ¿Qué nos va a reunir? Pero Dios lo ha hecho. La nación de Israel que está ahí, hermanos, hay aviones ahora que están trayendo de Rusia, de diferentes lugares, están volviendo a su nación. Dios hizo un milagro. Dios cambia las circunstancias, hermanos, por más difícil que parezcan. Tenemos que confiar en Él. Dios nos restituye. En el verso 5 dice, y te hará volver Jehová de la tierra que heredaron tus padres a la tierra y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y en el verso dice, y circuncidará, dice. Y hermanos, Dios nos restituye a la condición de ser bendecido. Eso es lo que hace Dios. Israel era un desierto. Por siglos no habían labrado la tierra. Ahora vaya usted y mire Israel. Es un lugar donde exportan, hermanos, es la despensa de Europa. Exportan las mejores rosas del mundo. Rosas, claveles, flores, frutas, manzanas, uvas, higos. Y hermanos, la exportación de Israel es lo que lo hace una potencia en todos los sentidos, solamente a través de la agricultura. No tiene minería. Son los que han creado el sistema por goteo, por aspersión. Son los que han creado, hermanos, convertir el agua salada del mar en agua dulce. Son Israel. Es una nación muy bendecida, muy próspera. Pero hay una cosa, hermanos, que también hay en la Biblia. Dice en el verso 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Cuántos se han preguntado, hermanos, que a veces hay creyentes que están en la iglesia, están un año dura, y después lo vemos ya en el mundo? Y hay creyentes así, personas que están un tiempo y después se vuelven, se van. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, hermanos, nosotros nos convertimos, nos arrepentimos por temporadas. Y esa es la situación del pueblo de Israel. Vayamos a Oseas, busquen Oseas, a ver pues, Oseas capítulo 6, dice, venid, dice, ese es Oseas, ¿no? Amén. Mire lo que dice en Oseas, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante. El pueblo de Israel siempre estaba en ese ciclo vicioso, y hay creyentes así: vienen a la iglesia, se arrepienten, vuelta pecan, se van, vuelta vienen, se van, y así. Mire lo que dice abajo: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Sigue más, dice: y quiere a ti Efraín, ¿qué haré a ti, oh Judá? La piedra vuestra es como nube de la mañana, míreme, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y hay mucha gente así, que su arrepentimiento, su piedad, es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Cuándo es que nosotros vamos a perseverar en los caminos de Dios, hermanos? Así, para siempre. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay creyentes que están por temporadas nada más? Les llaman los creyentes golondrinas. Están en la iglesia por temporadas y se van al mundo, vuelta viene. Me acuerdo que hace mucho tiempo decía: ¿y dónde estás ahorita? Ah, estoy en Egipto, decían, así como broma. Y después vuelta dice: ya estoy en la iglesia. Y ustedes deben conocer también a creyentes así, que están un tiempo en la iglesia, después 5 años en el mundo y vuelta están en la iglesia, y es su vida un constante. ¿Saben por qué? Porque ellos confían en sus fuerzas, porque ellos confían en su habilidad y dicen: no, yo me arrepiento, y el otro año confían en ellos mismos. Pero ¿cuál es lo que la palabra de Dios dice así? La palabra de Dios dice: cuando Dios interviene en nuestras vidas, hermano, es cuando tú dices: Señor, yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar, ayúdame. Yo no puedo ser un buen esposo, yo no puedo ser un buen padre, ayúdame tú, cámbiame. Padre, yo tengo este corazón tan rebelde, porque hay creyentes que son rebeldes, que no se sujetan, no se pueden sujetar ni al pastor cuando le dice: haz esto, lo otro. No. ¿Cuánto meterán a Dios, hermano? Entonces ese es tener un espíritu rebelde. Cuando uno les dice que haga una cosa, no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Tiene que intervenir Dios. Cuando tú dices: Señor, yo no puedo cambiar este corazón duro, y Señor, hazlo tú por mí. Cuando tú haces eso, hermanos, es como si tú te tiraras al suelo y te tiraras en los brazos de Jesús, y Él te va a sostener y Él te va a llevar de la mano. Es decir, tú ya no vas a hacer por ti mismo, Él te va a ayudar y te va a sostener. A mí ha habido momentos, hermanos, que humanamente yo les digo, yo hubiera fallado a Dios, o momentos en que yo tal vez ya me hubiera ido de acá, pero yo he aprendido una cosa: no confiar en mis fuerzas. Hasta ahora no confío en mí mismo. Le digo: Señor, ayúdame a perseverar, ayúdame a serte fiel, ayúdame a seguir adelante, porque a veces yo también tengo momentos de desaliento. Padre, ayúdame. A veces no puedo orar, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, porque a mí me pasa, yo sé que a ustedes también les sucede, y es una lucha. Digo: Señor, yo no puedo, y solamente lo que yo hago es tirarme en mi cama, y ni siquiera tengo fuerzas para arrodillarme, y le digo: Señor, ayúdame, no puedo más. Y es cuando yo siento su fuerza, hermano, yo siento su gracia en mi vida, su fortaleza en mí, y me doy cuenta que no soy yo, es Él que lo hace por mí. Y cuando tú aprendes, hermano, Dios hace una cosa, dice: y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. Él lo va a hacer por ti. Ese corazón rebelde, ese corazón duro que tú tienes de joven, Él lo va a sacar, lo va a circuncidar, y va a poner un corazón de carne. Y dice que lo va a hacer, hermanos, a ti y a tu descendencia, para que lo ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Qué maravilloso cuando Dios lo hace. ¿Están entendiendo, hermanos? Es descansar en su gracia, no en tus obras. Yo a veces cuando escucho a hermanos que dicen que ellos viven, hermanos, en lo que, si ellos no hacen, no ayunan, no oran, se sienten mal, es porque están descansando en las obras que ellos pueden hacer.
Pero cuando tú descansas en la gracia de Dios, hermano, es lo más maravilloso. No en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y es por eso que tú puedes morir en paz, decir: Señor, yo puedo morir en paz porque yo te he aceptado, porque yo me he arrepentido, porque he sido lavado con la sangre de Cristo. Es por ese sacrificio en que yo soy perdonado, por lo que tú has hecho por mí, no por lo que tú has hecho, no lo que yo pueda hacer por ti. Y es por eso que el ladrón en la cruz, hermanos, pudo entrar en el cielo. Él no ganó ni un alma, él no se bautizó. Con eso no quiero decir que no te bautices, porque es un mandamiento de Dios. Pero su caso fue un caso, hermanos, diferente al nosotros. Él no salvó ni un alma, no hizo ni una oración larga, ni siquiera hizo un ayuno ni una vigilia. Pero le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él se dio cuenta de su bajeza. El hermano se dio cuenta de quién era delante de Dios cuando el otro blasfemaba. Hey, a otro salvaste, sálvate a ti mismo. Y le dijo: nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero él fue justo, no hizo nada. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y qué maravilloso saber que cuando en ese momento que Jesús murió, cuando estaba entrando en el cielo, hermanos, los ángeles miraban y decían: oye, Jesús está entrando al cielo, pero no viene solo, viene con alguien. ¿Quién es? Los ángeles estaban curiosos. ¿Quién era? Era un ladrón, el ladrón que había lavado su sangre en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente reconocer nuestra incapacidad, reconocer, hermano, que nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera pudiéramos sentarnos, ni siquiera pudieras tú levantar tus manos, ni siquiera pudieras respirar en esta noche. Solamente lo podemos hacer por la gracia de Dios. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Dios restablece nuestra relación con Él. Dice: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Hay mucha gente cuando te ve a ti en la inmunda, como se dice, mal económicamente, en todo, o te ve enfermo, se burlan de ti, o estás en mala relación con Dios. Dice: ya ves, mira, ve, cristiana, ¿cómo anda? No tiene ni para comer, porque eso es lo que el mundo mira. Pero cuando tú te vuelves en obediencia a Dios, cuando tú te arrepientes y vuelves a Dios, dice que todas las cosas que a ti te han venido los va a poner sobre tus enemigos. Y hermanos, y la gente va a decir, hermanos: tierra deseable. Dios nos ayuda en el proceso de cambio. Dios nos otorga la firmeza para cumplir sus mandamientos. Dios nos da las fuerzas. Y dice la Biblia: porque este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti ni está lejos. En esta noche, hermanos, Dios te está hablando. Tú no puedes decir qué es lo que debo hacer. No, este mandamiento, esta palabra que Él nos ordena, no es difícil, hermanos, de cumplirlo. No es difícil cuando el Espíritu Santo está en ti. A veces la gente dice: no, pero yo voy a la iglesia, soy joven y yo quiero orar, yo quiero todavía bailar, yo quiero estar con mis amigas, con mis amigos, disfrutar la vida. El evangelio es para viejitos. Ya cuando yo esté ya más adulto, como mi tío, ya le voy a servir a Dios. Ahorita no. Y dice la Biblia que vanidad de vanidad es la juventud. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud, dice, y no digas: no tengo en ellos contentamiento. La juventud pasa rápido. Yo, gracias a Dios, que a los 20 años de edad, hermanos, serví al Señor hasta ahora. A los 20 años, joven. Y ya sobrepasé los años que más vengo sirviendo a Dios que los años que estuve en el mundo. Y eso me siento agradecido. Hay momentos que he pasado difíciles, pero Dios ha estado conmigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es difícil, hermano, porque Dios nos reviste de su espíritu. Y cuando nos da Dios de su espíritu, nos ayuda a vencer la tentación, los obstáculos. Hermanos, Él pone una naturaleza en nosotros que podemos vencer lo que el mundo propone. Al joven, al adulto, al anciano, al casado, a la señorita. Hermanos, ese es el Espíritu de Dios. En Él somos más que vencedores. Dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá
por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará para que lo cumplamos. No está lejos, no está arriba. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hay muchas películas que hablan del secreto del Santo Grial, de la espada que tiene para salvar a un reino, y tiene que hacer que pelear con el dragón, cruzar montañas, pero aquí nada de eso, hermano. Aquí está la palabra. En esta noche está cerca, está al alcance de tu mano cuando tú estés en tu cuarto y meditar esta palabra. Las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias, hermanos, de obedecerle a Dios. Yo te digo, hermanos, que yo tengo sirviéndole a Dios más de 25 años ya, me voy para los 26, pero cada año que pasa he visto que esta palabra que yo predico se cumple de una manera literal en nuestras vidas. Literal, así literal, tal como está aquí en la Biblia. No es tan difícil, no hay tanta interpretación. Es literal, hermanos, se cumple en nuestra vida. ¿Y de qué depende la bendición de Dios en nuestras vidas? En el verso 15, hermanos, dice, verso 14, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. En tu boca, memoriza, lee la Biblia, declara la palabra de Dios, memorízalo, y tiene que estar, hermanos, en tu corazón, que penetre, no solamente acá, tiene que estar aquí en nuestro corazón. Nosotros tenemos toda la posibilidad, hermanos, la posibilidad, porque de nosotros depende la bendición en nuestras vidas. Nosotros elegimos. Cuando tú te casas, el joven se declara y dice, ¿sabes qué? Quiero que me aceptes, quiero proponerte matrimonio. Y se supone que para que el joven te proponga eso, ha tenido contigo un acercamiento, un contacto, se han ido conociendo. Y entonces él se arriesga y te propone, y tú eliges. Muchas personas que dicen, no, todavía, pero la mujer elige si pasará el resto de su vida con esa persona o no. Que elijas bien o mal, eso ya el tiempo lo dirá. Pero ¿sabe lo que sucede, hermano? Pero yo creo que te va bien cuando tú eliges bien y en el Señor, amén, a un hijo de Dios. Entonces nosotros elegimos y Dios dispone la bendición o la maldición. Dice, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, hermanos, para nosotros hay dos cosas, así de sencilla: ¿sirves a Dios o sirves al diablo? Así de sencillo, a Satanás. ¿Qué significa servir a Dios? Bendición, prosperidad para ti, para tu generación, para tus hijos. ¿Y qué se sirve servir al otro bando? A Satanás. Es tristeza, ruina para ti y para tus hijos. ¿De qué depende la bendición? Dice en el verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Hermano, ese verso, ahí está todo resumido. ¿De qué depende la bendición? Yo quiero ser bendecido. ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios, amarlo. Si tú lo amas, hermano, por más enfermedad que tú tengas y te declaren en ti, ¿qué es lo que te va a asegurar, hermano, la bendición de Dios? Es que tú amas a Dios. Amas a Dios, tienes que andar en sus caminos, tienes que guardar sus mandamientos, sus estatutos y decretos. ¿Y cómo se manifiesta esa bendición? En el verso 16 dice así, ve, para que vivas y seas multiplicado. Entonces, hermanos, la bendición se manifiesta con vida física y espiritual. Dice, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella, con prosperidad en todo
cuanto tú hagas. En todo cuanto tú hagas. Dice, sin importar las circunstancias. ¿Qué más dice? El verso 20, ahí termino, dice, yo quiero que repitan conmigo ese verso. Amando, repitan conmigo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti. ¿Quién es vida para ti? Dios, hermano. Y prolongación de tus días. ¿Vas a morir, hermanos, a una edad prematura? No. ¿Cuántos creen esta palabra? Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti. Hermanos, Jesús es vida para mí. Jesús es vida para ti. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú lo tienes todo. Todo. ¿Saben cuál es el secreto, hermanos, de mi prosperidad? No es mi educación, ¿eh? No es lo que yo he logrado, he estudiado. No es, eso es solamente parte de algo más grande. Es servirle a Dios, es amarle a Dios, porque Él es vida para mí. Yo entendí eso, hermano, y yo quiero que en esta noche tú entiendas eso. Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres que a tus hijos le vaya bien cuando tú no estés en esta tierra y puedas cerrar tus ojos en una vejez digna, bendecida y sin sobresaltos, sabiendo que cuando tú no estés, a tus hijos le va a ir bien. Hermanos, apréndete esto. Ama a Jehová tu Dios, atiende su voz, porque Él te está hablando. Síguele a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Hermano, vas a morir a una buena vejez. A una buena vejez, porque Él es vida para ti. Y las maldiciones, hermanos, se producen cuando nos apartamos de Dios. En el verso 17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto moriréis, de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Y es por eso que mucha gente se muere, hermano joven. No es el propósito de Dios que se muera la gente, hermanos joven. No es el propósito de Dios que la gente se vaya allá. A veces, hermanos, tú no cuidas tu cuerpo, le echas cualquier cosa. A veces te enfermas. A veces haces cosas, hermanos, estás en desobediencia. Y tenemos que analizar nuestras vidas, hermanos. A veces Dios permite las cosas de la enfermedad y tenemos que analizarnos. O a veces Dios lo permite que suceda eso para que Dios pueda, hermanos, hablar a nuestros hijos que están en desobediencia. Y Dios nos utiliza como un medio para que la familia se pueda unir. A veces el matrimonio no está marchando bien. Entonces Dios utiliza todo eso para que haya una reconciliación, para que haya unidad. Hermanos, porque todas las cosas Dios lo utiliza para nuestro bien. Amén. Dios utiliza las cosas, hermanos, aquellas cosas que le traen mayor honra y gloria. A veces, hermanos, las maldiciones se producen por no escuchar la voz de Dios y por dejarnos extraviar. Yo que vivo ahí al frente, hermanos, en esa calle, veo que está una virgen, otra virgen, mucha idolatría. Y, hermanos, su familia, la gente está en maldición. Hay maldición, homosexualismo, lesbianismo en esas familias. Vienen las maldiciones por permitir la idolatría en nuestros corazones. Y la maldición desencadena muerte física y espiritual, acortamiento de nuestros días, hermanos. Pero cuando nuestras vidas se ubican dentro de la voluntad de Dios, cambian las circunstancias que nos rodean y nuevamente las bendiciones, hermanos, surgen para nosotros. Amén. Y así que si tú estás mal, hermano, si tú estás desviándote del camino de Dios, el secreto para nuestra restauración y la condición para nuestra restauración y posterior bendición es arrepentimiento, es conversión y es obediencia a Dios, hermano. Dios es lento para la ira,
y es grande en misericordia, hermano. Amén. Dios es bueno, hermano. Yo estoy muy contento, hermanos, en realidad, porque mi esposa está mejorando. Ha podido subir del primer piso al segundo piso por ella misma. Yo no la he ayudado, ha subido ella. Le he dejado arriba su hueso que se apoya y está arriba. Y cuando yo llego, bajas para cenar, le he dicho. Ya estamos en la mesa cenando juntos, porque ella estaba en el cuarto, a veces yo iba ahí. Y yo creo que vienen tiempos, hermanos, de mucha bendición de parte de Dios. Amén. Todo esto, hermanos, va a pasar. Todo lo que tú estás pasando va a pasar, hermano. Dale gloria a Dios por estos momentos difíciles. Si tú aprendes a glorificarle y a darle gloria a Dios en tu enfermedad, en tus momentos de dificultad, no te va a ser difícil cuando vengan momentos más fuertes sobre tu vida. Vas a poder, hermanos, tener un corazón agradecido en todo tiempo. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. De continuo estará en mi boca su alabanza. Amén, hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pónganse de pie. Quiero orar en esta noche por cada uno de ustedes.